Significado de la película Autor Orfeu 5 minutes publicado 04.06. 2020 d'actualizado 04.06. 2020 La película de Tres Horas dirigida por Brian De Palma se estrenó en 1983. En poco tiempo se convirtió en una película de culto, se distribuyó en cinta de video a final de la era soviética y gozó de popularidad en los años 90. Según mucho crítico, se trata de la mejor película de acción de gangster de la historia del cine mundial. El guion está basado en hecho real de principio de los 80, y gran parte está tomado de la legendaria cinta de Howard Hawks. Rodada en los años 30. Incluso Fidel Castro está implicado, que deslizó un cerdo, a la América capitalista. Bajo el pretexto de la extradición de paria político, un énorme lot de escoria de la sociedad, incluido el protagonista, fut levado a Estados Unidos. Tony Montana has been in trouble with the law since his teenage years. The scar on his face spoke volumes about his lifestyle and escapades. The very behavior, look, habits just shouted, in front of you a reckless scumbag, capable of any nasty things. The picture, Scarface, 1983, begins with the interrogation of the hero, which is masterfully played by Al Pacino. Police officers and agents of the refugee filtration camp immediately unraveled his criminal tendencies, but to leave the reservation helped Omar Suarez. It was a reward for killing an unnecessary witness who lived in the same location. Blood, violence and drugs. Antonio no tarda en conseguir un permiso de residencia en Estados Unidos. Manolo, su mejor amigo, le ayuda a ganar dinero. Supprimer lugar de trabajo fue un pequeño restaurante, pero los sentimos solo alcanzaban para comida y alojamiento. Omar Elo le va a la desesperada con un famoso capo de la droga, Frank Lopez, la vida de los compañeros cambia bruscamente en todos los aspectos. Por una noche de transbordo de droga en el puerto puede ganar $1000. Suarez ofrece a Tony hace un trato para vender cocaína. Era una trampa. El protagonista pierde a su íntimo camarada y sobrevive milagrosamente. No solo escapó, sino que también salvó la mercancía. Frank Lopez apreció mucho la hazana del nuevo empleado, empezó a confiar a Tony caso serio. Il y fut bien, el dinero fluía, el volumen de negocio crecía, la red se expandía. Y entonces llegó el momento en que Montana conoció a Alejandro Sosa. Un capo boliviano suministra droga a medio mundo, pero nuestro temerario suena con riqueza y su propia mafia. Simplement mata a su jefe y encabeza una poderosa red de venta de droga. Y es comprensible, el negocio criminal no tolera la debilidad ni la lealtad, solo los más fuertes y sanguinarios sobrevivan en él. Tony no solo se hace con el imperio, sino también con la viuda del asesinado Frank. Desde los primeros días en que se conocen, intenta seducir a la bella, pero ella la rechaza con firmeza, humillando a los sirvientes de su marido. Elvira se distingue no solo por su belleza, sino también por su temperamento, cierto hábito y inanimada. La permisividad y la coquena a Mansalva hacen su trabajo. Poco a poco se convierte en una drogadicta con la que es difícil levarse bien. Montana recuerda a su familia, visita a su madre y a su hermana mayor. Gina está loca por la aparición de su hermano, al que no ve desde hace 5 años. A su madre, en cambio, no le hace ninguna gracia el dinero con el que intenta colmarla. Su corazón se da cuenta de que los dólares huelen a sangre muerta. Manolo, que ahora es responsable de la seguridad de su amigo y jefe, muestra inter por una chica guapa. Pero Antonio le pone en su sitio, no permite que Sean parja. No quiere confundir a su hermana con el crimen y conoce demasiado bien al lujurioso compañero. Su veredicto es duro, no se trata de tu honor, Gina. Al cabo de un tiempo, el rico y poderoso hermano la ayuda a montar su propio negocio legítimo, que ha sido el sueño de toda su vida. Los grandes problemas de Antonio comienzan cuando se convierte en consumidor de su producto. El gangster pierde a menudo los nervios, se pelea con su amigo y se cree poderoso e invencible. Cuanto más dinero, más problema.
Los bancos simplement no están preparado para aceptar y blanquear tanto dinero. Y no se trata de tipo y ley, en realidad es demasiado dinero. Tony también desprecia a los policías corruptos, y mata a uno de ellos. Acaba siendo detenido mientras cuenta los 3 millones. No épée en el mundo sin corrupción. Jefes influyentes y representantes de los estados, de los que mana el flujo de droga, intentant ayudar a nuestro héros. Debe acabar con un funcionario que se interpone en el camino de mucho. Su honrade y decencia no son deseada por la mafia. Matar por Tony, un asunto habitual. Pero a la hora señalada se produce un hecho extraordinario. Su mujer y su hijo suben al coche del político, ordenado. Y esto detiene a nuestro sanguinario camarada, impide la ejecución y se libra del asesino invitado. El noble acto arruina algo más que su plan. Sosaya ordena la eliminación de su socio. Al mismo tiempo Tony se entera de que su hermana se ha casado en secreto con Manolo. Para ello sin pensarlo dovese le quita la vida a su mejor amigo, y sinceramente enamorado y gritando Gina se la leva a su casa. La histeria de la chica solo consigue amortiguar una dosis de pastilla para acabarlo. Mientras la cuerda no se tuerza. La riqueza del protagonista trae problema al mundo. Tony no salvó a Nino Hambriento, no invirtió en político ni en obra de caridad. Solo vivió una vida placée, creando Dios entre los hombres. La escena final est una sangrienta masacre en la que mueren dosna de combaciantes de Sozo. Antonio perdió tanto la razón que simplemente no sintió el dolor de las balas que le atravesaron el cuerpo. Su hermana y todo su amigo mueren en su hoyo. La agonia premortal solo pudo ser detenida por el disparo de un asesino profesional que vino a quitar la vida. La moraleja de la película es sencilla, no se puede construir la felicidad sobre el dolor ajeno. La droga siempre ha sembrado muerte y miseria. Y todas las cosas secretas salen a la luz. No es, techo, perfecto ni patrón todopoderoso, todo criminal espera una represalia o la cadena perpetua. Aunque el bastardo más sanguinario si capaz de acto noble, no matará a un niño o a una mujer que accidentellement se cruce en su camino. La película sera utile para los chicos de 15 años que idealizan el crimen y la vida elegante. La película est un classico del nivel de El Padrino y Casino. Et una obra maestra para hombre serio. Admin.